Buenos días al auditorio. Bueno, ya buenas tardes porque llevamos un retraso considerable, pero voy a intentar en la medida de lo posible que la mesa sea lo más amena posible y lo más rápida. Para mí, como subdirectora adjunta de vehículos de la DGT, es un placer. En el último trimestre ya es la segunda mesa que modero en materia de movilidad eléctrica, y la Dirección General de Tráfico se está tomando la movilidad eléctrica como uno de los ejes de la transición ya imparable hacia un nuevo modelo de ciudad segura y sostenible, con cero contaminación acústica y medioambiental, con cero congestión y, por supuesto, y más importante, con cero siniestralidad. En esta mesa, los ponentes que voy a presentar brevemente van a poner de manifiesto la problemática del consumo energético asociado a la movilidad, los problemas derivados de la contaminación acústica y medioambiental en las ciudades y el vehículo eléctrico o la movilidad eléctrica como una de las soluciones para políticas como la logística de última milla o el reparto en las ciudades, las políticas de autosuficiencia energética en las ciudades, las políticas de movilidad y las políticas medioambientales. Seguro que entre los ponentes yo creo que nos harán peticiones posiblemente al Gobierno central. Nos solicitarán que adoptemos medidas supramunicipales para discriminar positivamente al vehículo eléctrico, pero además nos explicarán las barreras que se están encontrando para implantar o para incorporar los vehículos eléctricos en las ciudades. Yo le voy a pedir a los ponentes que sean sumamente didácticos, porque no todos somos especialistas en vehículo eléctrico, algunos somos profanos, y que sea, digamos, una sesión para iniciar al auditorio sobre lo que es el vehículo eléctrico, para ayudar a los gestores municipales que no tienen incorporadas flotas de eléctrico cómo se debe hacer, cómo deben incorporar flotas de vehículo eléctrico tanto en la flota pública como facilitar al adquirente de un vehículo eléctrico las condiciones adecuadas en su ciudad para poderlo usar y que nos aclaren términos que se oyen continuamente en los periódicos como la recarga vinculada, los gestores de recarga, en fin, que si el vehículo eléctrico es algo de presente, que se puede desarrollar a medio plazo o que es un invento de futuro, por qué no despega el vehículo eléctrico si es que no despega, si no hay vehículos con autonomía suficiente, si es tan caro, carísimo como todo el mundo piensa a la hora de adquirir un vehículo eléctrico. Entonces, me gustaría que fuese un coloquio en el que todos salgamos con las ideas muy claras sobre la movilidad eléctrica. Voy a nombrar a cada uno de ellos y muy brevemente. El señor don Ángel López es director del programa de vehículo eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona. Sisto Santoja es gestor de proyectos del Instituto Tecnológico de la Energía. Francisco Javier Morejón es delegado de la zona de Andalucía de Cultra, una empresa de alquiler de motos y vehículos eléctricos. Arturo Pérez de Lucía es el director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Santiago Losada, por parte de la empresa Urbaser. Y Ernesto Salas, que es el director de Relaciones Institucionales de Renault. Yo creo que ya por la hora que es voy a dar paso, aunque tenía muchas más cosas que contar, pero no puedo. Te voy a dar paso, Ángel. Ángel López actualmente lleva todas las políticas de impulso y de implantación del vehículo eléctrico en la ciudad de Barcelona, pero tiene una trayectoria ya también muy vinculada a la Dirección General de Tráfico como director de movilidad previamente y se encarga de coordinar todas las áreas del Ayuntamiento de Barcelona que tienen que ver con la implantación del vehículo eléctrico, energía, movilidad, aparcamientos públicos, etcétera. Entonces, yo creo que Ángel, puedes empezar ya. Barcelona es una de las ciudades elegidas siempre por la DGT, o por lo menos hasta ahora, para hablar del vehículo eléctrico, porque durante el primer trimestre del 2014, la matriculación de vehículo eléctrico ha aumentado en un 27% respecto al 2013, mientras en el resto de España ha disminuido un 14%. Y además, como director del vehículo eléctrico, nos dice muchas veces las cosas que no hacemos bien. Entonces, es un placer contar contigo, Ángel, y cuando quieras. Tienes 10 minutillos. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias por los elogios al trabajo, al final, al trabajo que se hace. Yo quisiera felicitar a la Dirección General de Tráfico por recuperar estos encuentros. Creo que el último ya fue en el 2011
Y sobre todo yo quiero poner de manifiesto como que los he vivido. En el 2008 empezamos con una DGT que recuperaba la seguridad vial urbana. Se dio cuenta de que había un problema de seguridad vial en las ciudades. En el 2011 entendió que había que hablar de la movilidad, la bicicleta, los medio a pie, o sea, que no todo eran los vehículos, sino las personas. Y afortunadamente, en este tercer encuentro entre las ciudades, que la DGT es un órgano estatal y que me encanta que se preocupe de las ciudades porque es donde se desarrolla seguramente la formación mayor de los conductores y la mayor cantidad de emisiones, o al menos las emisiones encima de la gente que vive en las ciudades, pues se ha entendido que había que hablar también de la movilidad sostenible y de la accesibilidad, que se está viendo en otra sala, pero que acaban de completar el entorno completo de los efectos de la movilidad. Movilidad segura, movilidad sostenible, movilidad equitativa y, por supuesto, movilidad eficiente. Yo creo que el papel que me toca en la mesa, como le apuntaba yo a Susana al empezar, va a ser un poco de hermano mayor, por el aquello de, bueno, hemos hecho cosas, podemos explicar lo que nos ha ido mal, lo que nos ha ido bien. Creo que el halo de solución misteriosa o mágica del vehículo eléctrico la conocéis todos. Todo el mundo se remite al vehículo eléctrico como la solución para el medio ambiente, la solución para la energía, y no hay para tanto. Es decir, como tengáis que resolver vuestra boina de contaminación a base de sustituir vehículos eléctricos, pues os van a dar las uvas, porque la tasa de renovación de los vehículos eléctricos va a ser necesariamente lenta. Porque no estamos en un proceso de transición. Fijaros que tal vez para los híbridos sí que podemos hablar de una transición. Se han ido metiendo en nuestras casas, en nuestros concesionarios, de una manera fácil. Al fin y al cabo, son vehículos que consumen petróleo de una manera más eficiente. Con un vehículo, con un motor eléctrico, stop and go, los microhíbridos. Al final es tecnología que no cambia nuestra manera de funcionar. El vehículo eléctrico es disruptivo en este sentido. Y va a provocar, y está provocando, en los lugares en los que conseguimos que funcione, cambios incluso en la seguridad vial. La manera de conducir un vehículo eléctrico, por naturaleza, de facto, es mucho más tranquila. La manera de consumir energía es mucho más eficiente. Por lo tanto, por cierto, y desde el punto de vista de la accesibilidad, seguramente más peligroso, porque al no tener ruido, algunos colectivos de gente con disminución auditiva dan una voz de alerta. Yo, por tanto, yo lo dejaría aquí como primera intervención. Creo que mi papel es animar a todos los municipios, a todas las ciudades, a que incorporen el vehículo eléctrico como una visión cero. Fijaros que al final, en todos los aspectos de la movilidad hablamos de la visión cero, pues aquí es la visión de cero emisiones. No es de las bajas emisiones, que ya me parece bien, pero yo voy a pedir, no tanto a la DGT, sino a todos, que hagamos una diferencia entre lo que son los vehículos de bajas emisiones, que son una transición y no requieren un esfuerzo demasiado importante, a los vehículos de cero emisiones, que son los vehículos eléctricos que en el momento de generar la movilidad, en el momento de consumir la energía, no tienen emisiones. Sabéis que en el ciclo global, en el momento de producir la electricidad, se generan emisiones, pero no se generan emisiones locales, lo cual es idóneo para consumir energía allí donde tenemos las personas. Por lo tanto, la visión cero de una ciudad consumiendo sobre todo energía eléctrica, incluso para su movilidad. Te lo dejo ahí. Muy bien, muy rápido. Si quieres, continúo. No, ahora voy a dar paso a Arturo Pérez de Lucía, que es... Bueno, solo decirte una cosa. Los vehículos eléctricos no despegan porque no tienen alas. Sí, esto es una... Es Me que... refería a la infraestructura de recarga, si va antes la fabricación de vehículos... Es que hay que desconectar. me refería si va antes la fabricación de vehículos eléctricos o una infraestructura de recarga, que yo creo que Arturo Pérez de Lucía, ¿nos puedes hacer una foto de cómo se encuentra el vehículo eléctrico, la situación actual en España, en qué momento estamos y qué va antes? ¿La fabricación o que las administraciones faciliten
una infraestructura de recarga que dé fiabilidad al consumidor, porque yo creo que lo que pasa con el vehículo eléctrico es un miedo a la compra del vehículo. Pues muchas gracias, Susana. Bueno, en primer lugar, yo quisiera también hacerles partícipes y preguntarles si pueden levantar la mano y alguien de ustedes ha conducido un vehículo eléctrico. Bueno, sorprendente, oye, es un porcentaje en el... Vale. Bueno, es interesante saber esto porque entendemos este es el tercer congreso que se celebra de ciudades organizado por la DGT. No sé si en los anteriores ha habido alguna mesa vinculada al vehículo eléctrico. Esta sería, en cualquier caso, la primera. Y es interesante, porque como este encuentro trata de seguridad vial y de movilidad sostenible, yo creo que ahí es el vehículo eléctrico donde juega un papel interesante. Antes ha apuntado Ángel muy bien que el vehículo eléctrico es un elemento, es una herramienta de seguridad vial. El otro día me comentaba un conductor de moto eléctrica que había notado que todo el estrés que tenía en los semáforos cuando estaba con su moto de combustión temblando por toda la vibración que tiene el motor, pues le había desaparecido con la moto eléctrica y notaba que ya no aceleraba cada vez que se ponía en verde el semáforo ni conducía estresado, sino que disfrutaba la conducción. Y bueno, esto nos lleva a un elemento importante de seguridad vial, ¿no?, que es el de un conductor tranquilo, que respeta las normas y que además disfruta en la conducción, que a veces nos falta mucho, al menos en ciudades como Madrid y Barcelona, esto es fundamental. Y también de movilidad sostenible. Me preguntaba Susana cómo está la foto del vehículo eléctrico en su conjunto en España y qué era primero, ¿no?, el tema de la gallina o el huevo, la infraestructura o el vehículo. Bueno, yo creo, como hemos comentado, en Barcelona hay un gran desarrollo, hay ciudades que están teniendo un gran desarrollo, se está trabajando para implantar el vehículo eléctrico en sus distintas modalidades. Cuando digo modalidades me refiero a que siempre en este mercado tenemos que hablar del público particular que tiene una compra emocional de los vehículos, es decir, muchas veces no nos compramos el vehículo que necesitamos, sino el vehículo que nos llama la atención. Y los profesionales que sí se compran los vehículos pues pensando un poco en el retorno de la inversión, en el coste de la operación y hacen números, ¿no? Evidentemente, el vehículo eléctrico sí que está teniendo entrada en el ámbito de las flotas y aunque se sorprendan algunos de ustedes aquí en la mesa, luego nos comentará Santiago su experiencia, pero quisiera adelantarme a decirle que tienen casi 400 vehículos eléctricos en flota y eso es un dato significativo y como ello, pues otras empresas que están apostando por este sector, entre ellas el sector logístico y el sector del taxi. Déjenme hacerles un apunte porque en el sector del taxi, como ha comentado Ángel, esta es una tecnología que se denomina disruptiva, es decir, como han sido los móviles en su momento, como lo fue el tractor, el ordenador, tecnologías que de repente suponen un cambio brutal en la concepción del pasado al futuro y hay sectores que son muy reticentes cuando hay una tecnología novedosa porque le tienen miedo al cambio. Y esto nos ha pasado, por ejemplo, en el sector del taxi, que durante años hemos tenido a un pionero que adquirió un taxi convencido de las necesidades en Valladolid. Ha estado teniendo ahorros de 8.000 euros al año y es un convencido absoluto de la movilidad eléctrica y han tardado una serie de años en que de repente empiecen a caer en cadena varios taxistas que ya están adquiriendo vehículos eléctricos en varias ciudades de España. Mi primer mensaje sería, no sé si están escuchando en la sala políticos, representantes de la Comunidad Valenciana, ya sean a nivel ayuntamientos, comunidad o lo que sea. Esta es una comunidad que tiene un potencial enorme para el tema del vehículo eléctrico en el ámbito de las flotas y también en el ámbito privado. Pero lo importante es que los ayuntamientos, la comunidad, pues estén abiertos a la posibilidad del vehículo eléctrico y desde esta mesa yo creo que todos los que componemos esta mesa pues estamos abiertos a colaborar con ellos para poder desarrollar la movilidad eléctrica en la Comunidad Valenciana. Dicho esto, infraestructura o vehículo. Bueno, se trata, realmente nosotros siempre decimos que hay una recarga que es la que se hace en el hogar o en el lugar de trabajo, la vinculada, y esto nos lleva a un análisis primero que hay que hacer en este tema. Es decir, el vehículo eléctrico, uno tiene que pensar cuántos kilómetros hago al día con mi vehículo, ¿no? Porque siempre pensamos en decir, no, yo quiero un vehículo que tenga 500, 800 kilómetros de autonomía porque si no, no me vale. La verdad es que nos compramos coches de combustión que tienen una ineficiencia brutal porque nos solemos hacer
entre 20 y 50 kilómetros diarios habitualmente y tenemos un vehículo capaz de hacer 800 kilómetros de una sentada. Entonces, la verdad es que compramos algo que nos da muchísimo potencial para luego el uso que le damos, ¿no? Y a lo mejor una vez pues hacemos 500 o 600 kilómetros al año para irnos de vacaciones. Entonces, la primera lectura es que realmente hoy en día, con la tecnología que hay, desde nuestro punto de vista, hoy hay vehículos que cumplen las necesidades de movilidad de un ciudadano sin mayor problema. Luego también hay un desarrollo de infraestructura pública que, por ejemplo, se está llevando a cabo muy bien en Barcelona y en otras ciudades, que van a permitir que el vehículo tenga además un uso extraurbano. Lo importante es que se vayan coordinando estas acciones. En ese sentido, yo lo digo porque yo soy, como convencido, yo soy usuario y comprador de vehículo eléctrico y entiendo que en mi movilidad pues me resuelve todos los temas que tengo habitualmente para desplazarme en la ciudad y en el entorno, ¿no? Entonces, estos serían mis mensajes en cuanto a la movilidad. Como me ha dicho Susana, pues no es una cuestión de qué es primero, ¿no? Es un análisis de la movilidad que tenemos que hacer cada uno, ver las opciones que tenemos y ser conscientes de que las podemos resolver con un pequeño análisis que hagamos de la movilidad eléctrica. A partir de ahí yo creo que podemos debatir y cuando tengamos todas las posturas seguro que sacamos puntos en común. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. El tercer ponente será Ernesto Salas, director de Relaciones Institucionales de Renault España. Renault, como empresa fabricante de la primera gama comercial de vehículos eléctricos como el Twizy, ha aportado mucho a la movilidad eléctrica. Además, es cierto que quien prueba un eléctrico le cuesta despegarse. Precisamente Renault nos ha cedido un vehículo para probar en la DGT y las llaves han ido quemando por todos los departamentos. Y además, bueno, pues agradecer a Renault que colabora en la iniciativa de realizar con la subdirección de formación el primer examen del eléctrico próximamente. Por tanto, por parte de la DGT, un agradecimiento especial a Renault y como experto en movilidad eléctrica, pues Ernesto, cuando quieras. Bueno, ¿se oye? Sí. Gracias, Susana, y gracias también a la DGT y a la organización, al Ayuntamiento de Torrevieja por invitarnos a participar. Intentaré ser breve también. La verdad es que esto del vehículo eléctrico, si el ruido ambiental en mi casa ayer no me traicionó, creo que oí que en la convención que ha habido en Naciones Unidas sobre cambio climático, entre las muchas cosas y muchas recomendaciones que se han dado, estaba la del vehículo eléctrico. Es decir, que, los que hemos sido pioneros, además personalmente pues nos ha tocado embarcarnos en esta aventura, pues te da una cierta satisfacción que a lo mejor no estábamos tan locos, ¿no? Que al principio, pues cuando decían qué hace Renault metiéndose en una aventura como la del vehículo eléctrico. Nosotros seguimos haciendo, obviamente, motores y vehículos convencionales, pero ofrecemos también la oportunidad a nuestros potenciales clientes pues de incorporar una forma que, como decía antes Arturo y Ángel, pues es que es completamente distinta. Entonces es necesario hacer un cambio en los hábitos. De las ventajas del vehículo eléctrico, pues no voy a decir nada porque se han comentado aquí. 0 emisiones en su utilización, nivel de ruido 0, lo cual pues tiene muchas ventajas. Tiene algún pequeño inconveniente, como se apuntaba antes. Es tan silencioso que no se oye, rodando a bajas revoluciones. En términos energéticos, hay que hacer el balance total. En general, con números, pues sale, en términos de emisiones de CO2, sale más favorable la utilización del vehículo eléctrico. Va a depender del mix energético de producción de energía, pero incluso si fuera igual, ya habríamos ganado algo, porque habríamos ganado la nula emisión en las ciudades, ¿no? Entonces, otro de los peros que se pone normalmente es la autonomía. Voy a dar alguna cifra, digamos, con relación a lo que ha planteado Arturo.
todo esto ha venido por una revolución tecnológica que fueron las baterías de ion litio que permiten alcanzar, en función del tamaño de la batería, un tamaño que se ha reducido mucho, con lo cual se puede adaptar al vehículo sin menoscabo de la habitabilidad del vehículo. Pues en función del tamaño del vehículo se pueden construir módulos que nos permitan autonomías entre 100 y 200 kilómetros de autonomía nominal, que para un vehículo como el Zoe, que podrán probar aquí en las inmediaciones, pues tiene, si no recuerdo mal, 210 de autonomía según el ciclo de medida, y que en función de las características de conducción de cada cual, exactamente lo mismo que sucede con un vehículo convencional. Si se le pisa más al acelerador, gasta más. Si se le pisa más al vehículo eléctrico, pues consumirá más energía de la batería. Bueno, pues vamos a considerar que se queda en el torno de los 150. 150 kilómetros de autonomía no es una solución para todas las necesidades de movilidad, pero sí para muchas. En Europa, y curiosamente han coincidido estudios franceses y alemanes, el 87% de los desplazamientos diarios en los entornos urbanos son de menos de 60 kilómetros. Quiere decir que con 150 no necesitamos ni recargar todos los días. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a irnos de excursión con 20 o 30 tortillas en la mochila en vez de la tortilla que nos vamos a comer ese día. Claro, esto, visto así, si no lo sufrimos en la espalda, pues puede resultar gracioso, pero la verdad es esa, es que estamos acostumbrados a salir de casa sobredimensionados de autonomía. Y quizá con 2 o 3 tortillas pues tenemos para pasar el día e incluso algún achuchón de hambre en un momento dado. ¿Qué pasa? Que esos achuchones de hambre tienen que ver con la red de recarga. Es decir, el usuario necesita tener una cierta seguridad de que no se va a quedar tirado, dicho en un lenguaje coloquial. El tema de la recarga, claro, tenemos la idea de que tenemos que ir a echar kilovatios hora al depósito, de la misma forma que ahora echamos energía química en un depósito en forma de gasoil o gasolina. Y no es así, es decir, que lo que hay que aprovechar son las muchas horas que los vehículos están parados a lo largo del día. Piensen en un vehículo no de uso profesional, es decir, no estamos pensando quizá en un taxista, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos, de las 24 horas del día, piense cada uno en su experiencia personal cuántas horas está el vehículo parado. Parado en casa, parado en el trabajo, parado en el supermercado, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que cambiar ese parámetro. Es verdad que un vehículo debe tener un punto vinculado, es decir, un punto en el cual recargar el propio, que puede ser muy fácil si alguien vive en una vivienda unifamiliar. Legalmente es fácil, pero en la práctica puede ser más complicado si alguien vive en una comunidad de vecinos, o puede ser bastante fácil si uno lo que tiene es una plaza alquilada en un garaje, porque ya hay garajes que están ofreciendo el servicio de recarga. Es decir, hay que cambiar ese paradigma. Yo me voy a mojar un poco más que Arturo en cuanto al círculo vicioso, porque realmente dice, bueno, es que no hay red de recarga suficiente porque no hay un parque suficiente de vehículos eléctricos y viceversa. No hay vehículos eléctricos porque no hay una red de recarga. La única forma de romper ese círculo vicioso es por la parte de la red. Es decir, hay que apostar previamente, y para eso las administraciones deben de tener un papel importante, de que exista una red mínima de seguridad, y lo cual no significa que haya que plantar todas las aceras de las ciudades de puntos de recarga, no me estoy refiriendo a eso, pero sí un número de puntos que estén estratégicamente situados con una cobertura superficial y de población suficiente como para que nadie sienta esa ansiedad. Por otro lado, la otra pega, estamos hablando en términos de coste. Bueno, dicen los vehículos eléctricos son caros. Ahora mismo estamos sufriendo un problema de economías de escala.
estamos fabricando unos volúmenes que son muy inferiores a lo necesario para amortizar todas las inversiones que lleva detrás. Si han visto una fábrica de automóviles, verán la cantidad de capital que hay ahí invertido y el know-how acumulado que tenemos. Y salen, posiblemente todos los visitantes de una fábrica de automóviles piensan que al final los coches son baratos, con todo que, bueno, pues eso para un volumen pequeño, pues evidentemente no podemos sacarlo a un precio, digamos, irrisible. ¿Qué sucede? Que las ayudas en los primeros años para la compra son fundamentales. Lo cual no quiere decir que tenga que haber ayudas permanentemente. Esto no sería sostenible, pero sí en los primeros años es necesario ese impulso. En concreto, Renault también ha puesto en marcha una fórmula distinta de comercialización, que es alquilamos la batería. Si alguien quiere comprar el vehículo con batería, se la vendemos. Pero si no, se la alquilamos. De esa forma se diluye esa inversión inicial con el tiempo y el propietario también pierde el miedo tecnológico. A nadie le da miedo un motor eléctrico. Nuestra vida está rodeada de motores eléctricos y no nos genera ningún problema. Nadie piensa que se le va a romper el motor eléctrico del frigorífico, además. Lo que a la gente le puede dar un poquito de ansiedad es, bueno, ¿y si la batería? ¿Y si se estropea? ¿Y si dentro de X años y demás? Bueno, de esa manera nosotros le garantizamos que si la batería pierde su capacidad de carga, pues se le reemplaza, ¿no? Y luego, en términos de coste variable, realmente para hacer 100 kilómetros el gasto de electricidad, de energía eléctrica con relación al equivalente en gasoil y gasolina es muy inferior. Estamos hablando de relación que si nos gastamos 10 euros en combustible líquido, nos gastaríamos 2 euros en electricidad, más unos gastos de mantenimiento. Imagino que las empresas que ya lo han experimentado pues lo tienen esto muy, muy en cuenta, que son inferiores, pues entre otras cosas pues no hay que hacerle un cambio de aceite, los desgastes de pastillas de freno son inferiores, pues se utiliza el motor eléctrico en frenada regenerativa, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros lo que procuramos en nuestra oferta es que el vehículo eléctrico se ofrezca a un coste similar al del vehículo térmico equivalente. Me dejo poco más. Entonces, pregunta de por qué el mercado no se vende. Pues no es que no se venda. Se vende en España menos que en otros países. Y indudablemente estamos en una carrera, en un maratón. No estamos corriendo los 100 metros, pero se podían vender más. Si se podían vender más y si hubieran unas condiciones. Yo hace un par de meses, en el mes de junio, también en unas jornadas organizadas por la DGT, pues pedí públicamente al Gobierno e incluso lancé un índice de lo que debería contener, a nuestro juicio, un plan nacional de impulso en la movilidad eléctrica. No por esa intervención, sino por muchas otras. Bueno, pues parece que ha habido una cierta receptividad y por parte del Ministerio de Industria se ha anunciado que para el mes de noviembre habrá un plan nacional de movilidades alternativas dentro de los cuales la movilidad eléctrica tendrá un papel preponderante. Y también quería hacer un pequeño comentario, y con esto ya termino, porque me imagino que he comido algo más de tiempo y estamos todos pensando en el mismo verbo, en comer. En la intervención que hice en junio, mencioné un par de ciudades al final, que eran Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Pues porque el ejemplo municipal es importantísimo. Es importantísimo que los ciudadanos vean que las administraciones utilizan vehículos eléctricos y que funcionan. Indudablemente, Madrid y Barcelona pues son las dos ciudades escaparates, es decir, que todo lo que haga Madrid o Barcelona pues tiene una repercusión a nivel nacional e incluso fuera de nuestras fronteras pues muy importante. Pero esto no quiere decir que el vehículo eléctrico solamente sea válido para grandes ciudades. Es un
parte de la solución de los problemas de las grandes ciudades, que lógicamente pues tiene una densidad, además Madrid y Barcelona pues tienen unas condiciones geográficas y climáticas muy especiales, pero sin embargo el vehículo eléctrico es perfectamente válido o incluso mejor para ciudades más pequeñas. Voy a decir un ejemplo próximo y que a mí me resulta particularmente próximo, Murcia y todas las personas que allí pues tienen una segunda casa en la costa murciana y en la costa alicantina. Una ciudad de unos 300.000 habitantes, donde una parte además de la población no vive en el centro, sino que vive en un extrarradio muy cercano. Sus necesidades de movilidad en muchísimos casos se reducen a una decena de kilómetros al día. Y como mucho, en los fines de semana, pues se recorren 50, 60 o 70 kilómetros para ir a la segunda vivienda en esta costa, que conozco bastante bien. Te puedes ir en un vehículo eléctrico perfectamente, te vas a tu casita, lo enchufas y cuando el domingo te vuelves a la ciudad, te vuelves en tu vehículo eléctrico perfectamente. Es decir, realmente estamos pidiendo también un cambio. A veces se relaciona el vehículo eléctrico como una cuestión emocional, que solamente es para los entusiastas, los hiperconcienciados ecológicamente, pero es que posiblemente es una solución más racional para las necesidades reales de mucha gente. Y con esto termino. Gracias, Susana. Gracias, Ernesto. Sí que tengo que decirte que tu petición pública en junio ha tenido una respuesta que nos ha hecho trabajar a todos los ministerios. Tenemos que presentar Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, DGT, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda. Todos hemos tenido que presentar para elevarlo, me imagino, no sé seguro, acuerdo de Consejo de Ministros, lo que realmente España va a hacer para los vehículos propulsados, no solamente el eléctrico, sino con otras energías alternativas. Con lo cual sí que creo que de verdad se están dando pasos. Vamos a ver ahora la movilidad eléctrica desde el punto de vista del Instituto Tecnológico de Energía, de la mano de Sixto Pantoja. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por darme esta oportunidad de participar y voy a intentar ser breve y un poco estructurado. Primero comentar cuál es el estado de tecnología de los vehículos. Si hacemos un repaso histórico, el vehículo eléctrico existe prácticamente y es coetáneo al vehículo de explosión. En el 1900 ya el señor Porsche, que sigue haciendo coches muy, muy chulos, pues ya tenía su vehículo eléctrico con baterías. Pero bueno, en aquella época, porque aún no estaba la infraestructura eléctrica desarrollada y porque parece ser que fue más fácil y más sencillo, pues sobre todo el tema logístico con los líquidos, en este caso la gasolina, pues quedó un poco postergado y seguimos con el vehículo de explosión. Ha habido varios intentos a lo largo del siglo XX. Bueno, aquí hay como todo varias teorías, ¿no? Entre que la tecnología, francamente, no estaba madura en algunos casos y otras, pues, que si los lobbies, que si no sé qué, no lo sé. Al final nos hemos plantado al principio del siglo XXI y ahora sí que parece que tanto por la concienciación medioambiental que hay como porque realmente la tecnología ha adquirido ya una madurez, parece que el estado tecnológico del vehículo eléctrico empieza a ser ya una realidad. Hay dos factores fundamentales: el desarrollo de la electrónica, concretamente la electrónica de potencia, que está ya muy maduro, y las baterías, que son quizá un poco aún el talón de Aquiles, pero que cada vez van ajustándose con mejores rendimientos y mejores autonomías. La actual generación de vehículos eléctricos, que marcas como Renault y otras están poniendo en el mercado, pues bueno, ya te dan unas especificaciones y unas autonomías que pueden cubrir prácticamente el desplazamiento cotidiano del 90% de la población, pero sin ningún problema. O sea que ya tenemos el vehículo eléctrico en un estado de cierta madurez. Yo estoy convencido, porque entre otras cosas el Instituto está participando en varios proyectos europeos, tanto en baterías como en sistemas electrónicos y movilidad, que bueno, la tecnología de baterías está en plena efervescencia, como en fin, los que estáis metidos en el mundo, está en un momento de
de absoluto apoyo por parte de todos los gobiernos. Europa, como en muchas otras cosas, vamos rezagados frente a los países asiáticos y a los Estados Unidos, pero bueno, intentamos recuperar. Yo creo que en 4 o 5 años pueden haber unos avances en tecnologías nuevas de baterías basadas en litio y en otros metales que, bueno, nos pueden dar aún ese puntito más que necesitan los vehículos pues, para ir convenciendo a más gente. Bueno, eso en cuanto al estado de la tecnología. Pues bueno, yo creo que ya el vehículo eléctrico, como he dicho antes, para una mayoría de usuarios empieza a ser una alternativa. Lógicamente, como ha dicho el compañero de Renault, pues las economías de escalas hacen que sean un poco caros, pero poco a poco, conforme se vayan fabricando, pues lógicamente bajarán. El segundo tema que también se ha hecho referencia aquí en la mesa es las consideraciones medioambientales. Es evidente, como Ernesto ha dicho también, que al final, después de muchos parámetros de la eficiencia del vehículo eléctrico, en cuanto al vehículo es mucho mayor al térmico. Lo que pasa es que después está todo el proceso de generación, transporte del petróleo, transporte de la electricidad. Bueno, metemos ahí todos los números y sí que nos sale que el vehículo eléctrico es mejor desde el punto de vista de emisiones. Hombre, claro, emisiones del vehículo son 0, pero después de toda la cadena hay que verlo. Lo que pasa es que tenemos que tener muy en cuenta el mix. En la Unión Europea, la sustitución de vehículos eléctricos, o sea, vehículos térmicos por vehículos eléctricos, pues depende de dónde la hagamos, sale muy, muy, muy ventajosa y el campeón es Francia, por razones obvias. Y Italia, que es muy dependiente de combustibles fósiles y que tiene un mix con mucha dependencia del petróleo, pero además del petróleo y del fuel, es decir, tiene un mix en este sentido bastante anticuado. Italia, la sustitución, aunque sigue siendo ventajosa, pues bueno, está justita, está un poco mejor, pero está justa. España está en la media alta. Nosotros tenemos un mix más compensado, tenemos energía nuclear, tenemos bastantes renovables, tenemos ciclos combinados de gas natural y estamos en la media alta. Es decir, sí que la introducción del vehículo eléctrico puede tener ventajas medioambientales. Desde luego en la ciudad, no cabe duda, la ciudad es más limpia, es más silenciosa y después según el mix de generación. Tengo que hacer también aquí una aclaración. Estamos hablando en los términos actuales, pero imaginemos que, aunque la transición va a ser lenta, pero claro, si toda la energía que ahora es química, imaginémonos que de repente la trasladamos a energía eléctrica, con lo cual, claro, estaríamos dando un vuelco tremendo al actual sistema energético de España y de cualquier país, ¿no? Efectivamente, tendríamos que mutar miles y miles y miles de millones de kilovatios que ahora están en los depósitos, están en energía química, al sistema eléctrico, a la generación eléctrica. Y eso, pues, es una consideración que también tenemos que tener en cuenta. No va a pasar de aquí a mañana, porque si no sería un caos y sería un desastre, pero sí que paulatinamente tendremos que ir pasando carga, energía que está en forma química a energía que tiene que estar en forma eléctrica. Y eso nos va a permitir, pues también el vehículo eléctrico se le pone como un adalid de la posibilidad de integrar más energías renovables. Evidentemente, el vehículo puede estar, una de las horas, como decía Ernesto, donde el vehículo está inmóvil, pues suele ser por la noche, donde la mayoría dormimos o estamos más tranquilitos y el vehículo está conectado y cargando en carga lenta. Bien, ahí nos permitiría, y en un país como en España, por ejemplo, con una gran penetración de energías renovables, concretamente de eólica, y que ahora somos incapaces de utilizar durante la noche, pues la tenemos que desconectar muchas veces porque están los aerogeneradores en movimiento, pero no tenemos consumo suficiente. Sí que una flota de vehículos eléctricos conectada nos permitiría que almacenasen esa energía que después, lógicamente, durante el día nos devolverían en nuestro uso. Es decir, seríamos capaces de integrar más energía renovable. Es otro de los puntos favorables que pueda tener el vehículo eléctrico. Pero bueno, esto hay que hacerlo con cuidado y teniendo en cuenta muchos factores. O sea que sí, el vehículo eléctrico, lógicamente, es bueno desde el punto de vista medioambiental,
pero tenemos que hacerlo bien y estudiar muchísimo cómo integramos ese vehículo eléctrico en la red y cómo le proporcionamos energía eléctrica a ese vehículo. Pero yo también quisiera aprovechar y que pensemos en la nueva movilidad eléctrica, no solamente como dejo mi vehículo de gasolina o diésel y tengo un vehículo eléctrico. Bueno, eso sería un cambio de vehículos, tendría ciertas ventajas, pero yo creo que tenemos la posibilidad, no solamente por el vehículo eléctrico en sí, sino porque el vehículo eléctrico ya nace en el mundo de las tecnologías de la comunicación. De hecho, el vehículo eléctrico integra mucha más tecnología TIC, ¿no?, de las que llamamos TIC, en sí mismo que el vehículo normal. Y además permite al usuario, porque si bien la energía eléctrica tiene un problema y es que es difícil de almacenar, por eso las baterías son aún el talón de Aquiles, tiene la gran ventaja de la ubicuidad. La tenemos en cualquier sitio, no solamente en las estaciones de servicio, las tenemos en cualquier sitio. Eso nos permite que el vehículo eléctrico pueda cargar en muchos puntos, en tu casa, en sitios de ocio, en puestos del trabajo, en parking públicos, en zonas. Voy mal, ¿no? Bueno, pues nada. Simplemente deciros que tenemos la oportunidad de desarrollar aplicaciones a través de los móviles, a través de la tecnología, que nos permitan que el usuario pueda cambiar sus pautas de movilidad, pueda saber dónde están esas estaciones de servicio, pueda reservar esa estación de servicio, es decir, ayudarle al usuario del vehículo eléctrico a tomar decisiones, a ser más interactivo en la forma de desplazarse, mediante unas aplicaciones para móviles, para ordenadores, donde la infraestructura eléctrica está disponible, puedes interactuar con ella, puedes reservar. De esto es un tema de movilidad muy interesante y que estamos desarrollando varios proyectos a nivel europeo. Y como se me acaba el tiempo, voy a hacer una petición para la Administración. Ya sé que no es del Ministerio del que dependéis, es del de Industria, pero la normativa. Necesitamos tener la normativa. Sé que está casi, si no está a punto ya, pero es que un señor en España, donde la mayoría de la población vivimos en propiedad horizontal, pues simple y llanamente no sabemos cómo conectar. Entonces, si queremos que la gente tenga el vehículo, tendremos que decir dónde puede o cómo puede conectarlo. Gracias, Sisto, y además estás de suerte porque el Ministerio de Industria es el que nos ha puesto a todos firmes, con lo cual lo trasladaré. No, sí, creo que ya, ha sido algo duro, pero sí, creo que ya estamos. Sí, yo creo que ya estáis, ya la paciencia se empieza a agotar, ¿no?, como las baterías. Bueno, de tu discurso sí que aprovecho para decir que la Dirección General de Tráfico, que hasta ahora se había visto el vehículo como bueno, pues uno de los factores que intervienen en los accidentes, pero sobre todo como parte de nuestros procesos administrativos, de papeleos, de burocracia, de fiscalización, está dando ahora un paso hacia el vehículo. Tenemos como una consigna nueva que pasa por un vehículo que vemos a medio largo plazo, que pasa por la electrificación del vehículo, por el vehículo conectado, que es de lo que tú has hablado, y por el vehículo autónomo o automatizado. Por tanto, yo creo que últimamente tenemos esas directrices y vamos a trabajar en ese sentido. Pues doy paso a Francisco Javier Morejón, de Cultra, que es la empresa especialista en alquiler de motos y pionera en renting de scooter eléctricas, y cuenta actualmente con 160 motos de alquiler, si no me equivoco. Bueno, lo primero, gracias. En total, la empresa apostó por Ecultra. Ecultra es un proyecto que se integra dentro de la empresa, donde es la movilidad eléctrica, y tenemos una flota actualmente de 600 motos eléctricas. Son motos de fabricación totalmente europea, son alemanas, unas Goebbels, las cuales el rendimiento es espectacular, es muy bueno, y al final, si no lo habéis probado nunca, os invito a que algún día os paséis por alguna delegación de Cultra y solicitéis probarla, porque creo que, como dicen ellos, se ajusta a las necesidades de un público, al final un usuario que va en moto al trabajo todos los días.
con una autonomía de hasta 80 kilómetros y creemos que es el vehículo del futuro. Yo abrí en Granada la primera delegación solo eléctrica porque creo que es una ciudad potencial para el vehículo eléctrico y actualmente cuento con 50 unidades en Granada, las cuales las ofrecemos al público al final a un precio razonable. Como han dicho, el vehículo eléctrico es caro relativamente, según cómo se mire. La gente siempre piensa en lo que es el ahorro a corto plazo y no a largo plazo. Tengo, por ejemplo, aquí unos números de Endesa, de Granada, que en 4 años se ahorraría solo 2.000 euros en mantenimiento, combustible, por cada moto que tiene, teniendo una flota que tiene como de 50 motos de gasolina. Y es totalmente eficiente porque por las noches directamente en un enchufe normal y corriente la conectas y en 2 horas, 3 horas lo tienes cargado, con un ahorro que supone al final de una moto normal y corriente, que siempre pensamos que consume mucho menos que un vehículo de gasolina, y al final la media de la moto es exactamente igual que la del coche, y te estás dando cuenta de que el ahorro es un 10:1. Nosotros ofrecemos al final ese renting, esa opción para que las empresas vean su ahorro mensualmente y no anualmente. Creo que es una buena opción para que no tengas que al final comprar un vehículo y ves la amortización al final de ese vehículo y los costes, ves los beneficios a lo largo de 2 años, sino que puedes verlo mes a mes. El ejemplo más claro, por ejemplo, una pizzería en Granada que se está ahorrando en solo una moto 90 euros de combustible al mes. Es un ahorro bastante significante. Tenemos grandes empresas como Unipos en Murcia, como MRV, Arabin, y es eso. Es complicado en realidad intentar insertar este vehículo si la gente no lo conoce y no lo prueba. Si no pruebas y ves ese vehículo cómo te funciona, la gran mayoría en Granada de la gente hace una media de 40 kilómetros. Se va a su casa, a los pueblos alrededor, va a Granada a trabajar, vuelve a su casa, vuelve a ir por la tarde y hace una media de 40 kilómetros diaria. En consumo al final de un coche es muy alto, las emisiones son 0, que también tienes las emisiones en un sitio concreto, la tienes en la fábrica, bueno, donde fabricas al final la electricidad, pero no en el centro de una ciudad histórica como es Granada, una de las más contaminadas de España y llena de vehículos totalmente, que tienes una contaminación en el centro que pues, se podría evitar. Creo que es una nueva opción que la gente debería de probar y yo, por experiencia, soy usuario del vehículo eléctrico, cojo una de gasolina y no la quiero ni ver, y la gente que los ha probado para ir al trabajo y eso, siguen renovando, siguen queriendo la moto eléctrica y creo que es el futuro. Es muy complicado también, sin el apoyo también de los ayuntamientos e instituciones, montar una red o una tienda como te encuentras en Granada, que al final no hay ningún punto de carga. Tienes que buscar iniciativas privadas como restaurantes que te dejen cargar la moto, como diferentes alternativas. Doy la enhorabuena siempre a Ángel López, porque la infraestructura de Barcelona me parece sorprendente. Para el vehículo eléctrico tiene una muy buena infraestructura, sobre todo para las motos, o también como el Ayuntamiento de Formentera, que allí es donde tenemos las 160 motos en Formentera, que apostó directamente por la movilidad eléctrica para proteger la isla de la contaminación e intentar incentivar lo que es este vehículo. Creo que hoy en día, con este modelo que nosotros estamos ofreciendo, está accesible a cualquier persona. No necesitas al final gastarte los 7.000 euros que vale la moto, los 8.000 euros, sino que puedes ir pagándola poco a poco y viendo ese ahorro mensualmente. Al final te das cuenta que al cabo de 2 años prácticamente la moto la tienes pagada con el ahorro de gasolinas que estás haciendo mensualmente. No me extiendo más y nada, gracias por invitarnos y... Muy bien. Supongo que en este auditorio habrá muchos escépticos del vehículo eléctrico, porque como yo soy yo me he convertido, yo también era una escéptica, pero hay 3 datos que a mí me chocan mucho. Uno, la ciudad de Masdar, en los Emiratos Árabes, que es la primera ciudad autosuficiente energéticamente. Están trabajando en ello y no creo que tengan problemas de petróleo. Solo se permite circular por allí en vehículo eléctrico. Y eso ya es un dato que al menos yo creo que invita a la reflexión. Otro dato es que Harley Davidson, la moto de los moteros ruidosos, también ha fabricado su primera eléctrica y el Porsche Panamera también tiene un modelo eléctrico. Con lo cual yo creo que cuando se invierte en algo pues debemos estar un poco más atentos. Y ya por último, Santiago Losada de Urbaser, pues danos tu punto de vista como pues responsable de los servicios urbanos y cómo has implantado las flotas en las ciudades y la experiencia de Urbaser. Muy bien. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a la DGT. Esto es un encuentro de ciudades y nosotros operamos básicamente en las ciudades. Nuestros servicios de limpieza, jardinería, etcétera,
se desarrollan siempre en las ciudades. En cuanto a aspectos medioambientales se ha hablado y son evidentes las mejoras. Sí me gustaría dar un par de datos. En cuanto a contaminación atmosférica, nuestros vehículos que hacen 30 kilómetros al día de media, con lo cual no son muchos, pero sí es cierto que es todos los días del año, ahorran, ya teniendo en cuenta, como decía Sisto, el mix energético español, 8 toneladas de CO2 por vehículo y año. Arturo ha dado la cifra, son 400 vehículos casi, pueden hacer la multiplicación. Y en el aspecto de ruido, se pueden imaginar que somos aquellos que molestan por la noche recogiendo la basura debajo de nuestras ventanas, pues se pueden imaginar lo que mejora para nosotros el servicio, las quejas, hacer más amable la ciudad para los ciudadanos es fantástico. Susana al principio hablaba de barreras. Evidentemente, el vehículo eléctrico tiene barreras, o las ha tenido. Para nosotros han sido casi 400 barreras y en el 2008 eran bastante más altas y bastante más juntas. Y voy a tratar de explicar por qué hemos vencido estas barreras y por qué ahora cada vez vamos teniendo más vehículos eléctricos. Evidentemente, el vehículo eléctrico es caro. Probablemente esté justificado el coste, pero es caro. Pero también es cierto que los costes de explotación netamente menores, los costes de mantenimiento, una formación adecuada, formación en conducción eficiente porque ahorra un 35% del consumo de la energía del vehículo y una formación fundamental en seguridad vial. Para que se hagan una idea, la primera y la más grande flota que tenemos de vehículos eléctricos es la de Barcelona, que tenemos 60. Y cuando los recibimos en nuestras instalaciones y los íbamos a sacar al día siguiente al servicio, si me permiten la expresión, estábamos asustados pensando lo que podía pasar, que iban a atropellar peatones, que iban a tener accidentes, iba a ser un desastre. Pues ahora los vehículos de Barcelona llevan más de 1,5 millones de kilómetros, vehículos que entran a zonas peatonales y que circulan por la ciudad todo el día, y todavía no hemos tenido ningún accidente con peatón y ningún incidente grave contra otro vehículo. De hecho, la única reclamación que hemos tenido en toda España ha sido de un contrato concreto que tiene 27 vehículos eléctricos y ha sido de la Organización Nacional de Ciegos. Otra barrera de las que se puede encontrar cualquier usuario sería la autonomía. Yo ya lo he explicado, hacemos 30 kilómetros de media, lo que nos sobran son peso y baterías. Con lo cual, esto es perfecto. Para nosotros es perfecto. Otra de las barreras que nos encontramos en el 2008 es que ni los talleres ni las marcas no tenían producto o prácticamente no tenían producto, con lo cual no estaban formados, y era reparar los vehículos. ¿Dónde los reparamos? Pues tuvimos que montar un taller propio de vehículo eléctrico. Hoy tenemos un taller y un laboratorio porque investigamos sobre él y nos hace aprender y descubrir muchas cosas, con lo cual conseguimos que, además de mejorar la calidad de vida de las ciudades por mejorar la contaminación atmosférica y las emisiones sonoras, encima económicamente es viable. Un servicio urbano nuestro, cualquiera, un vehículo hasta 3.500 kilos, el que la inversión sea el doble, no significa que luego al final de la vida de ese contrato haya tenido pérdidas. Y les aseguro que esto en una sociedad como la nuestra es importante. Y ahora están surgiendo nuevos modelos. Hablamos de renovables, de integración, de baterías, de qué va a pasar. Nosotros las baterías que van perdiendo capacidad, pues los que hacemos la tenemos en nuestra nave puestas, hemos hecho un panel fotovoltaico y almacenamos la energía en estas baterías de segunda vida. Evitamos un residuo, le damos una segunda vida a un producto como es una batería y mejoramos la eficiencia económica de los vehículos eléctricos. Pues como hemos sido los castigados los últimos, yo creo que os dejo un minutito si queréis decir alguna conclusión que os parezca o algún mensaje fuerza al auditorio para ya cerrar. Pues yo unas cuantas frases. El vehículo eléctrico
satisface el 90% de la movilidad del 10% de los ciudadanos. Quiero enmendar un poco la frase. Pero es que un 10% de los desplazamientos con emisiones cero puede resolver la contaminación de las grandes ciudades, por supuesto. Estamos hablando de muy pocas. Si pudiéramos sustituir el 10% de los vehículos más contaminantes por cero emisiones, estaríamos resolviendo el problema. Lo que pasa es que un 10% de los vehículos es como 50 o 100 veces lo que tenemos actualmente. O sea, queda muy lejos. ¿Sobre qué podemos trabajar desde los ayuntamientos para irnos acercando, no digo al 10, pero al 1% de vehículos eléctricos en nuestras ciudades? Cosas fáciles. Aparcamiento municipal, en superficie, subterráneo, pero ¿qué municipio medio no gestiona algún aparcamiento municipal? 4 enchufes que ya nos dirá Arturo cuánto cuestan 4 enchufes puestos en un wallbox. Cualquier ayuntamiento puede costearlos y ofrecer abonos nocturnos para sus ciudadanos para que puedan cargar en esos aparcamientos, cobrando un abono de aparcamiento. Fácil, facilito. Licitaciones públicas. Hay que poner una cláusula, es muy sencillo. Los servicios se darán con vehículos eléctricos. Hay que tener eso. Lo que decía Santiago, pues hay que tenerlo. Y al final funciona. Si no, Santiago nunca hubiera empezado con los vehículos eléctricos porque es disruptivo. Las administraciones podemos especificar que queremos que el servicio se haga con vehículos eléctricos. En segundo lugar, tenemos algunos impuestos, como el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica. Podemos solo subvencionarlo o reducirlo hasta el 75%. Ojalá la Ley de Haciendas Locales pudiera ser más permisiva en este caso y poder subvencionar el 100%. Y, sobre todo, peticiones ahora para el Estado, revisar el esquema tributario de ese impuesto, porque incluso con la aplicación del 75%, vehículos de bajas emisiones pudieran estar tributando menos que vehículos de cero emisiones, por mor de que la potencia fiscal de los vehículos eléctricos se calcula de manera diferente. Por lo tanto, ahí habría un problema legal que en esa futura ley habrá que revisar. Y, ahondando más en los criterios de subvenciones, dejemos de subvencionar a los que cumplen la ley. Es decir, un híbrido que cumple la ley, no lo subvencionemos. Perdonad los fabricantes. No, Renault no tiene. Pero es que el quid de la cuestión son los de cero emisiones. Y al final nos encontramos que un taxista que se encuentra con un híbrido subvencionado y un eléctrico subvencionado, esa diferencia de precio por kilómetro hecho no aparece. Al final se acaban comprando un híbrido, no voy a decir la marca, porque sale más a cuenta que comprarse un eléctrico. Por lo tanto, hagamos una gran diferencia entre aquellos que son cero emisiones de los que cumplen la ley simplemente. Y por último, las empresas que van a ganar dinero en esto, quienes son los fabricantes de automóviles y las eléctricas, y aquellos que van a perder dinero con esto, que son los vendedores de hidrocarburos, están dispuestos. Solo hace falta que les deis un espacio, una oportunidad para que os ayuden a poner puntos de recarga. Tanto Renault como Nissan, BMW, Repsol, Meroil me contaban, están dispuestos a hacer iniciativas de puntos de recarga en vía pública, de uso público, si el ayuntamiento se pone un poco a tono. Si el ayuntamiento tiene unos cuantos vehículos, el alcalde va con un vehículo eléctrico, lo cual es muy demostrativo, eso permite que empiece a crecer esa semilla en cada una de las colectividades. Nada más. Pues muchísimas gracias a todos. Ya pues como conclusión final, lo de siempre, nos pedís que traslademos a los ministerios pues que las ayudas sean estables, que sean para el cero emisiones, que tengamos una mayor coordinación interministerial. Les puedo adelantar que ya la DGT está muy avanzada, trabajamos
pues semanalmente, a diario, con el Ministerio de Medio Ambiente, con Macri y su equipo, y vamos, como una de las medidas del Plan Aire, a expedir unos distintivos estandarizados para todos los vehículos de cero emisiones, de manera que en todo el territorio español se reconozcan a simple vista y así ayudemos a los gestores locales pues con sus políticas de esa discriminación positiva al vehículo eléctrico, como circular por el busvao, aparcar gratuitamente y más allá de la rebaja en el impuesto de circulación. Es decir, que un vehículo domiciliado en Barcelona vaya a Tarrasa y tenga pues los mismos beneficios que en Sabadell. Todavía no, con vehículos eléctricos la realidad es que no se va a ir de Barcelona a Almería, aunque ya con un ZOE se recorrió Barcelona-Finisterre. Pero ya vamos a sacar unos distintivos estandarizados para ayudar a los gestores públicos locales a diferenciar estos vehículos. Yo creo que nos quedaba mucho para contar aquí, pero entonces tendremos que hacer otra mesa, ¿no? Otro día. Pues otra de las cosas que nos habéis pedido es que demos ejemplo, que incorporemos vehículos eléctricos a las flotas públicas y yo creo que el próximo año podréis ver resultados y yo creo que muchos gestores públicos ya se lo están planteando en serio el tener vehículos eléctricos pues para el ámbito urbano. Y bueno, que desde la DGT haremos como hicimos en la jornada de junio. Vamos a trabajar de verdad para que el Ministerio de Industria os escuche, para que saque la normativa y para trabajar de verdad para que este proyecto sea una realidad. Así que bueno, haremos otra mesa en unos meses a ver cómo vamos. Muchísimas gracias.